Buenas tardes, estimados suscriptores. Les habla Antonio Romero de Smart Future. Y en la tarde de hoy, 10 de agosto del 2022, la inflación acumulada en los últimos 12 meses en Estados Unidos cierra julio al 8.5%, confirmando que la economía se está enfriando y que el alza en los tipos de interés por parte de la Fed están teniendo resultados. El mercado laboral, por su parte, sigue fuerte, lo que aleja el fantasma de la recesión por ahora o en este año 2022 y que vendría dada por una baja en la demanda de productos y generaría en 2023 una recesión. Y esta recesión va a ser por motivo de exceso de inventario, provocando fuerzas deflacionarias el próximo año. Vamos al gráfico de comparación de variables y vemos que la adversión al riesgo disminuye abriendo camino a los activos de mayor riesgo, como son las acciones y las criptomonedas. Pareciera que ya tocamos fondo en la semana del 15 de junio. Desde ahí, tanto el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500, el Nasdaq y las criptomonedas han experimentado un pequeño rally alcista. Por su parte, el rendimiento del bono de 10 años y el West Texas Intermediate o el petróleo han experimentado una recta directriz bajista también desde mediados de junio, confirmando la correlación inversa que tienen con los mercados. Si analizamos el dólar ha crecido moderadamente en 9.6% en lo que va de año, manteniéndose como la moneda refugio del mundo. Antes del aumento de los tipos de interés de 75 puntos base de mediados de junio, había mucha expectativa en los mercados. Sin duda, el aumento de estos 75 puntos base tranquilizó muchísimo a los inversionistas que continuaron creciendo los mercados, incluso hasta el aumento del 27 de julio, cuando se incrementó en otros 75 puntos base y fue justo lo esperado por el mercado, lo que ha mantenido una leve tendencia creciente tanto en las acciones o los índices que componen las acciones y las criptomonedas. El anuncio del día de hoy de 8.5% de la inflación acumulada ratifica que el pico de la inflación llegó en junio, cuando registró 9.1% de inflación. La inflación va a continuar los próximos meses, pero se espera que el porcentaje de inflación disminuya en el futuro. Por lo que la Federal Reserve deberá continuar con el aumento de los tipos de interés en su reunión del 21 de septiembre. Quizás estaríamos hablando de un incremento entre 50 y 75 puntos base. La Fed va a estar monitoreando las variables y determinará qué tanto está enfriando la economía. Si considera que la ha enfriado demasiado, se espera incremente 50 puntos base los tipos de interés, pero si aún la demanda sigue fuerte presionando la inflación debido al aumento de los salarios que viene registrando los Estados Unidos, podríamos esperar un aumento de otros 75 puntos base y después en noviembre de haberse enfriado lo suficiente el crecimiento de la demanda, podríamos esperar entonces menores aumentos de los tipos de interés. Es decir, los tipos de interés seguirán aumentando de noviembre en adelante, pero en una proporción menor a los 75 puntos base. Todo dependerá qué tanto se desacelera la inflación en los próximos meses. Para que la inflación siga su ritmo de desaceleración, dependerá de que el petróleo continúe con esta recta directriz bajista o se mantenga por debajo de los $100. Un petróleo por arriba de los $100 ejercería presiones inflacionarias nuevamente a la economía, por lo que la Fed tendría que responder con incrementos de los tipos de interés. Analicemos ahora el petróleo, el principal causante de la inflación mundial. Creció en un 56.5% con la invasión a Ucrania, pero desde que llegó a $120 el barril a comienzos de junio, ha descendido un 24.5% para llegar al cierre de hoy, 10 de agosto, a $91
$2.2 el barril. Desde el 8 de junio ha registrado una baja importante, producto principalmente por el confinamiento chino y el enfriamiento de su economía con los problemas o crisis inmobiliarias que presentan. Y también se espera que se pueda satisfacer la demanda mundial este 2022, sobre todo a raíz de la reunión del 3 de agosto de la OPEP Plus. Vamos entonces a analizar el dólar en su índice DXY. Ha crecido 9.3% desde comienzos de año debido a la invasión de Ucrania y medidas que ha tomado la Fed para fortalecerlo y complementar las acciones antiinflacionarias para no importar inflación externa. El euro, por su parte, se ha depreciado 10% en lo que va de 2022 versus el dólar, a pesar de una pequeña mejora desde el 14 de julio. Si nos vamos al yuan, este ha retrocedido 5.7% en lo que va del año. Yéndonos al peso mexicano, por su similitud en la política monetaria del Banco de México con la Federal Reserve, este ha seguido el dólar, por lo que se ha apreciado el peso mexicano 12.8% versus el euro en lo que va del año. Y si comparamos el peso mexicano con el dólar, el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar 2.3%. Esto convierte al peso mexicano en la moneda más sólida de todas las economías emergentes. El Banco de México comenzó el aumento de los tipos de interés un poco antes que la Reserva Federal para evitar la fuga de capitales y desde marzo viene acompañando los aumentos de la Federal Reserve en la misma proporción, de manera que quiere cerrar el 2022 con una tasa de referencia de 9.5% y la Federal Reserve, el objetivo es cerrar la tasa de referencia en los Estados Unidos en 3.5%. El empleo, por su lado, cerró julio mucho mejor a lo esperado, con 528,000 nuevos empleos versus 250,000 estimados, ubicando la tasa de desempleo en mínimos históricos, en solo 3.5% de desempleo o nivel de pleno empleo. En promedio, los salarios se han incrementado durante los últimos 12 meses al cierre de julio en 5.2% versus 5.7% de incremento que tuvieron en junio, lo que comienza a dar señales de desaceleración económica y es positivo para la desaceleración también de la inflación. Pasando al S&P 500, ya habíamos comentado en el video del 11 de junio que la caída de los mercados se parece más a la del 2018, donde encuentra soporte en el nivel de los 200 EMA o 200 periodos del Exponential Moving Average del gráfico semanal, cuando en el 2018 retrocede 20%. En esta oportunidad, ha retrocedido desde su máximo a finales del 2021 hasta el mínimo en la semana de mediados de junio en 24.45%. En este mínimo, en la semana del 13 de junio, tocó el 200 de Exponential Moving Average, donde encontró soporte para revertir tendencia, tal cual como lo hizo en el 2018. Durante el COVID crash fue diferente, si perfora la línea de los 200 EMA o 200 periodos Exponential Moving Average del semanal. Veamos qué ha pasado con el S&P 500 las últimas semanas. Y desde su máximo a finales del año pasado hasta el mínimo de la famosa semana del 13 de junio, donde encuentra soporte en el 200 EMA del semanal, retrocede 24.45%. Ahí revierte tendencia, perfora este falling wedge o descending wedge la semana del 18 de julio. Y hoy, muy importante, 10 de agosto, supera un punto de resistencia importante que antes fue soporte en el nivel de los 4.180 puntos para ubicarse en los 4.210 puntos. Es decir, desde su mínimo de la semana del 13 de junio ha crecido 14.88%,
versus el retroceso de 24%. Ha recuperado más de la mitad de la caída. En el newsletter del 16 de julio planteamos 3 escenarios, uno optimista y 2 más pesimistas. Al día de hoy, con este mini rally, ha crecido más que nuestro escenario optimista. Yéndonos al Nasdaq, esa semana de mínimos del 13 de junio encontró soporte en la línea de los 200 Simple Moving Average. No aguantó la línea de los 200 Exponential Moving Average, como fue el caso del S&P 500. También en el newsletter habíamos planteado 3 escenarios. Hasta ahora ha crecido más que el escenario optimista. Entonces, ¿qué ocurrió? Desde su máximo de noviembre del 2021 hasta su mínimo del 13 de junio retrocedió 34.6%. Al día de hoy, 10 de agosto, que cerró en los 12.854 puntos, ha podido recuperarse en un 21.8%. Analicemos ahora el rendimiento del bono de 10 años. Y desde su máximo de la semana del 13 de junio, que llegó a 3.5%, se ubicó el día de hoy en 2.79%. Es decir, viene con una tendencia bajista. Recordemos que esta variable tiene una correlación inversa a los mercados. En resumen, veamos si el rendimiento del bono de 10 años continúa con esta tendencia bajista, el petróleo continúa con esta tendencia bajista o se mantiene por debajo de los $100, para entonces analizar cómo el petróleo va impactando a la inflación y por ende a los futuros aumentos de la tasa de interés, para ver si vemos una detonación más acelerada de los mercados a finales de año. Es posible que a partir de noviembre la Federal Reserve aumente los tipos de interés de una forma menor, es decir, desacelere el aumento de los tipos de interés y ya no sea de 75 puntos bases, sino se hable de 50 o 25 puntos bases el aumento, para entonces ver una dinamización más acelerada de los mercados producto de una menor inflación. Los invitamos a visitar nuestra página www.smartfuture.mx. Les deseamos una muy buena tarde de inversiones.